Cada proyecto de construcción requiere un plan de calidad bien definido para asegurar su correcto desarrollo. En esta segunda unidad del módulo 2, conocerás cómo estructurar un plan de calidad, sus objetivos, especificaciones y los métodos de verificación utilizados en la inspección técnica. A través de estos conocimientos, podrás implementar estrategias para mejorar la eficiencia y garantizar el cumplimiento de los estándares en cada fase de un proyecto. 1. Plan de prevención de contingencia. Plan de prevención de contingencia, documento que compila las medidas asociadas a evitar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de las situaciones de riesgo que puedan afectar el medio ambiente o la población, identificadas durante los procedimientos de evaluación ambiental. El plan de prevención de contingencia deberá estar basado en una evaluación de riesgos que permita identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta, que se deberían tomar para afrontar de manera adecuada y efectiva posibles incidentes, accidentes y o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones como fuera de ellas. En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por el COVID-19, SARS-CoV-2. Un plan de contingencia para el caso anterior, por ejemplo, deberá contar al menos con los apartados que se detallan a continuación. 1. Introducción descriptiva. 2. Medidas generales inmediatas para reducir tanto la exposición al riesgo como la posible propagación. 3. Evaluación del riesgo en al menos 3 niveles. 4. Planificar las medidas preventivas en función del riesgo evaluado. 5. Mecanismos de control. Estructura del plan. Medidas generales inmediatas para reducir tanto la exposición al riesgo como la posible propagación. Destacando en primer lugar las que afectan más directamente a la propia organización del trabajo, esto es, a determinar las actividades que pueden clasificarse como prioritarias o secundarias, susceptibles de paralizarse en el corto/medio plazo. De desempeño presencial o por teletrabajo. B. Modificar horario para disminuir la presencia de personas trabajando al mismo tiempo o modificaciones de jornada, entradas y salidas escalonadas. C. Garantizar la no presencia de personal con síntomas, aun siendo leves. De identificar y evaluar la presencia de personal sensible. En los puestos de trabajo de bajo riesgo de exposición, estudiar la implantación del uso de mascarillas higiénicas para evitar una posible propagación. F. Priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o vehículo propio/empresa, frente al transporte público. A modo orientativo se recogen a continuación posibles medidas preventivas adicionales a adoptar de forma inmediata sin necesidad de recurrir a una previa evaluación de riesgos. Medidas generales inmediatas, de tipo organizativo. 1. Estudiar y organizar los desplazamientos al trabajo para fomentar los viajes en coche en solitario o en transporte que permita la distancia de seguridad. 2. Si la persona trabajadora ha tenido contacto estrecho con una persona enferma sintomática, se mantendrá en cuarentena domiciliaria durante 14 días y realizará seguimiento pasivo de aparición de síntomas. La empresa evitará que estos contactos acudan a trabajar. 3. Minimizar contacto entre las personas trabajadoras, aumentando las distancias entre ellas, de al menos 2 metros. Analizar la distribución y organización espacial, así como los procesos de trabajo, tales como el trabajo en recintos y pabellones cerrados, salas de preparación y selección, etc., para garantizar la distancia de seguridad. Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. 4. Limitar el uso de vestuarios y servicios higiénicos. 5. Eliminar reuniones y viajes no esenciales. 6. Eliminar salvo para casos imprescindibles. A. El uso de ascensores e instalaciones auxiliares no esenciales. B. La manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso común, mantener las puertas abiertas y eliminar el uso de máquinas dispensadoras. C. El uso de comedores siempre que sea posible, limitando al máximo la manipulación y consumo de alimentos en los centros de trabajo. D. El uso de pasamanos en escaleras. Evaluación del riesgo en al menos 3 niveles. En función de la naturaleza de las actividades, de los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 y si el contacto laboral con personas sintomáticas es estrecho o no, podemos establecer 3 niveles de riesgo en los que se encuadran los diferentes puestos de trabajo con los que cuente una empresa. 1. Baja probabilidad de exposición, personas trabajadoras sin atención directa al público, o a más de 2 metros de distancia, o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto, por ejemplo, personal administrativo. Personal técnico. Conductores.
personal de seguridad. 2. Exposición de bajo riesgo, personal cuya actividad laboral no incluye contacto estrecho con una persona sintomática, por ejemplo, acompañantes para traslado. 3. Exposición al riesgo. Aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático. 1. Personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende a una persona sintomática. 2. Personal técnico de transporte sanitario, si hay contacto directo con la persona sintomática trasladada. 3. Tripulación medios de transporte, aéreo, marítimo o terrestre, que atiende durante el viaje una persona sintomática procedente de una zona de riesgo. 4. Situaciones en las que no se puede evitar un contacto estrecho en el trabajo con una persona sintomática. Estos 3 niveles de riesgo ubican al personal laboral de las empresas en función de la actividad y de la probabilidad de cercanía a un foco de infección, por razón de la forma de transmisión del virus. Los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, publicado por el Ministerio de Sanidad, se explica que las actividades señaladas en el procedimiento son a modo de ejemplo y no una relación exhaustiva. Es más, se indica que será necesaria una evaluación específica del riesgo. En función de la descripción de las distintas tareas que se realicen, los escenarios de riesgo podrían variar dentro de la actividad y los requerimientos de protección verse modificados en función de la evaluación específica del riesgo. 4. Planificación de medidas preventivas en función del riesgo evaluado. Estas medidas preventivas quedarán jerarquizadas en medidas organizativas, de protección colectiva, protección individual, formación e información. A continuación, se recogen posibles medidas preventivas a adoptar en función del riesgo evaluado, una baja probabilidad de exposición. Las indicadas a nivel general como inmediatas, más las siguientes. Medidas organizativas. 1. Asegurar la implantación y del seguimiento de medidas de higiene en los centros de trabajo. El lavado frecuente de manos. Y asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para secado de manos. Cuando no haya posibilidad de lavado de manos con agua y jabón, proporcionar un desinfectante de base alcohólica. Y asegurar la existencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura. Limpieza exhaustiva de las superficies.